Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Es un privilegio estar una vez más compartiendo de la palabra de Dios. Y es un gozo poder escuchar lo que Dios dice a través de su palabra, que fue escrita hace más de 2000 años. Tenemos verdades absolutas que se aplican a nuestro día, a nuestra vida. Entonces vamos a pedir la guía del Señor en este tiempo. No queremos hacer nada sin su guía, sin su bendición. Oramos. Padre, te damos gracias por el privilegio de abrir tu libro, tu palabra, Señor. Tú te has revelado a través de tu palabra y podemos entender en ella quién eres, quiénes somos nosotros y lo que demandas de nosotros, Señor. Y en este tiempo pedimos que tu Espíritu Santo guíe cada palabra que se va a decir, Señor, para que sea fiel a lo que dice el texto. No queremos y nadie necesita escuchar pensamientos de hombre. Queremos escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Y te pido que me uses en mi debilidad para comunicar tu mensaje, Señor. El Señor Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Y pedimos que cumplas tus propósitos en nuestras vidas a través de ella, para tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿cuántos llegaron a Lamentaciones? Pueden mirar en su índice adelante. No les digo la página porque quizá no tenés la misma Biblia que voy a usar yo, pero si tenés esta, la que nos obsequiaron, página 840 más precisamente es donde vamos a estar. Y hoy vamos a abordar el tema del sufrimiento. El título de nuestro mensaje es Alma abatida, el Señor es tu esperanza. Alma abatida, el Señor es tu esperanza. Y quiero comenzar el mensaje leyéndole algunos extractos de algunas predicaciones, algunos podcasts de un hombre que se llama Paul Tripp. Quizás algunos leyeron aquí, con los hombres leímos un libro, quizás escuchaste algunos podcasts de él, viste algún video en YouTube o lo que sea él. Se enfoca mucho en la consejería y su propósito es aplicar el poder del Evangelio no solo al pasado que nos salvó, no solo al futuro que nos espera en la eternidad, sino a la vida diaria, ¿no? Y él habla mucho acerca de cómo interpretar la vida a la luz de la palabra de Dios. Es muy interesante. Y esto que voy a leer no es textual, como lo dice él, porque lo fui sacando, estaba en inglés, pero quizás lo vas a escuchar en distintos videos, distintos libros, menciona estas mismas frases. Él dice así, en cuanto al sufrimiento: el sufrimiento es una experiencia universal, no única. A veces pensamos que solo yo sufro, pero desde que Adán y Eva pecaron, entró al mundo el pecado y con él todo tipo de sufrimiento y dolor. Y es la experiencia universal. Todos pasamos por sufrimiento, en mayor o menor medida, en periodos más largos o más cortos. Todos pasamos por dolor. Puede estar relacionado a enfermedad, tristeza, depresión, pérdida de un ser amado, pérdida de bienes, sufrimiento por ver a otro sufrir, quizás a un hermano, quizás a un familiar. A veces sufrimos las consecuencias del pecado, de nuestro propio pecado. Y a veces sufrimos pruebas que son enviadas por el Señor, que aunque tienen el fin de purificar nuestra fe, mientras atravesamos ese proceso, sufrimos. Él sigue diciendo, uno nunca es neutral en cuanto al sufrimiento. Siempre traes algo a tu sufrimiento.
O sea, nunca atravesamos de manera pasiva el sufrimiento, ¿no? Vino el sufrimiento, me voy a quedar así, ay, ya salí del sufrimiento. Siempre tomamos decisiones, elecciones. Y él dice esto porque nunca sufrimos solo la cosa que sufrimos. Esta frase la voy a leer varias veces. Nunca sufrimos solo la cosa que estamos sufriendo, sino que sufrimos la manera en que sufrimos lo que estamos sufriendo. O sea, él dice, no solamente sufrís la situación, la circunstancia, lo que te está haciendo sufrir, sino que sufrís la manera en que vos decidís sufrir. Y a veces traemos pensamientos negativos, sumamos problemas a eso que me está trayendo sufrimiento. Él sigue diciendo, siempre estás diciéndote cosas de acuerdo con tu interpretación de Dios, de la vida y de los sufrimientos. Y lo que vos te decís es formativo. Lo que vos te decís va a marcar la dirección de tus emociones y de tus decisiones. Y esta frase me encanta, dice, nadie es más influyente en tu vida que ¿quién? Que vos mismo. Nadie tiene más influencia en tu vida que vos mismo. ¿Por qué? Él argumenta, ¿no? Dice, porque nadie te habla más que vos mismo. ¿Te diste cuenta de eso? Estamos en una constante conversación con nosotros mismos, todo el día. ¿Me pongo estos zapatos o las zapatillas hoy? Las medias rojas, las azules. Y a veces vas con una de cada una, ¿no? Constantemente estamos hablando con nosotros mismos. Y cuando vienen los momentos de dificultad, también estamos argumentando con nosotros mismos. Traemos pensamientos, traemos mentiras a nuestra mente, luchamos con creer lo que Dios nos ha dicho, pero siempre nos estamos conversando. Y agrego a esta frase, a nadie escuchás más que a vos mismo. Sabés que a veces te pueden dar consejos, podés ver los consejos de la palabra de Dios y a veces terminás escuchándote a vos mismo lo que vos querés hacer. Quizás para la gloria de Dios, quizás para tu propia destrucción. Entonces, en términos generales, el sufrimiento es parte de la vida, es parte de la experiencia del ser humano. Quizás sufriste en el pasado y sabés de lo que estoy hablando. Quizás estás sufriendo hoy mismo. Quizás no sufriste nunca. Sería muy raro que nadie en ninguna medida sufrió nada, pero quizás no. Prepárate. En algún momento va a venir. El sufrimiento es parte de la vida. En distintos momentos, en distintas intensidades, y nos agarra en distintos momentos parados. Entonces, si el sufrimiento es real, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo enfrentamos ese sufrimiento? ¿Dios nos dice algo en su palabra de cómo debemos enfrentar el sufrimiento? Otra pregunta que podés hacerte es, ¿en medio de mi sufrimiento puedo tener esperanza? ¿O ya estoy condenado a estar hundido en mi depresión, en mi sufrimiento? Bueno, va a ser muy importante esto. ¿Qué cosas estás trayendo a tu mente? ¿Qué cosas te repetís constantemente? Y ahora, esto está lejos de ser algo de autoayuda, ¿eh? Vamos a ver en la palabra de Dios lo que Dios quiere para nosotros de cómo enfrentar los problemas. Y esta mañana vamos a ver que el alma abatida encuentra su esperanza en el Señor. Si algo te tenés que llevar esta mañana es que si estás sufriendo o cuando atravieses sufrimiento, podés tener esperanza en el Señor. Tu esperanza está en el Señor. Ahora ya están conmigo allí en Lamentaciones, ¿verdad? No sé cuántos hicieron sus devocionales en el libro de Lamentaciones. Quizás no es un libro que elegís, quizás te toca la lectura anual, y es muy interesante cuando lo empezás a leer, pero no es normalmente el libro que elegimos para hacer nuestro devocional. Pero este libro, Lamentaciones, también puede traducirse clamores fuertes. Realmente son 5 poemas donde el profeta Jeremías va a hablar constantemente de lamentos, de sufrimiento. Es casi una canción fúnebre. Y todo esto tiene su raíz en que Jerusalén había sido completamente destruida. En el 586 a.C., Nabucodonosor y los babilonios
tomaron cautivo a Judá, destruyeron toda la ciudad, y el profeta ya había predicado, ya había profetizado por 40 años al pueblo de Dios para que se arrepienta. Si ustedes siguen obstinados en su pecado, Dios va a traer juicio. Y sabemos lo que pasó. Siguieron adelante con su pecado y Dios trajo los juicios que había dicho. Y ahora él se encuentra, quizás lo escribió durante la destrucción o quizás poco después de la destrucción, pero él está mirando hacia Jerusalén, hacia una ciudad totalmente destruida, devastada, y todos los sufrimientos que se relatan en capítulo 1 y 2 hablan de los sufrimientos de la nación. Pero en nuestro pasaje, en capítulo 3, él lo va a tornar personal. Él va a hablar de sus sufrimientos. Algo más de la estructura del libro que quizás te puede llamar la atención para decir, uy, lo quiero estudiar cuando llegue a casa, porque no vamos a poder abarcar todo, pero la forma, la estructura en la que está escrita el libro de Lamentaciones es muy interesante. Capítulo 1, 2, 3 y 4 están escritos de manera o en forma de acróstico. Fíjense conmigo, en capítulo 1, ¿cuántos versículos tiene? Es el último numerito que aparece antes del 2 grande. 22 versículos. ¿Cuántos tiene el capítulo 2? 22. ¿Cuántos tiene el capítulo 3? 66. Ahí los engañé, ¿eh? Pero ahora tiene una explicación. Capítulo 4, 22. Capítulo 5, 22. Bien, el capítulo 5 no está escrito en forma de acróstico, aunque respeta más o menos la misma estructura. Pero fíjense qué interesante. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 comienzan con una letra del alfabeto hebreo. En el capítulo 3 junta de a 3 versículos, o sea, los primeros 3 versículos empieza con la primera letra del alfabeto hebreo. Y así sigue la agrupación, por eso tenés 66, ¿sí? Que serían 22 por 3, 66. ¿Bien? A mí me pareció fascinante eso mientras lo estudiaba. Y de hecho busqué, y sí, cada letrita era la del alfabeto hebreo. Yo no entiendo hebreo, claramente, pero era muy interesante ver eso. Y bueno, tiene una explicación. Los comentaristas dicen que el autor lo escribió de esa manera para que sea de fácil memorización, para que todos los judíos, porque este libro se lee en fechas especiales en las sinagogas, para recordar las cosas que atravesaron cuando se apartaron de Dios y cómo debían volverse a Él, pero que era fácil para memorizar. Y otros dicen que el autor quiso cubrir en nuestro alfabeto de la A a la Z todos los sufrimientos. No quiso dejar nada fuera. Muy interesante. Entonces, así como fue escrito para el pueblo judío, para recordar, también es para nosotros. Para recordar, para advertirnos y para hacernos pensar en la manera correcta de enfrentar nuestro sufrimiento. Acompáñenme ahí en capítulo 3, vamos a leer algunos versículos de cómo estaba el profeta antes de llegar a nuestra sección. Versículo 1 de capítulo 3 dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Aquí es Jeremías diciendo, ahora va a hablar de su propio sufrimiento. ¿Al qué? Al ver la destrucción, pero al ver cómo Dios estaba involucrado en todo lo que estaba pasando allí. Y él va a describir en los siguientes versículos cómo Dios lo hizo también a él atravesar distintos sufrimientos en todo ese proceso. Pero fíjense cómo está el profeta, versículo 17. Dice, mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Versículo 19, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Así estaba el autor del libro, así estaba Jeremías cuando estaba atravesando sufrimiento. ¿Te sentiste alguna vez así? ¿Privado de paz? ¿Falto de paz?
¿Olvidaste lo que era la felicidad? Todos anhelamos la felicidad porque la recordamos y decimos, quiero ser feliz como lo fui en aquel momento. Pero imagínate, he olvidado lo que era ser feliz. Se acabaron sus fuerzas, hasta acá llegué, no doy más y no tengo esperanza. Y en el versículo 20 dice que su alma lo recordaba constantemente, todos sus sufrimientos, y eso lo hundía aún más. Dice, y se abate mi alma dentro de mí. Si terminábamos el mensaje aquí, iríamos todos a casa con la cabeza agacha, ¿no? Porque realmente esto es el sentir del libro, las lamentaciones, los sufrimientos. Pero como les dije en esta mañana, el propósito de nuestro mensaje es que puedas entender que el alma abatida tiene esperanza, encuentra su esperanza en el Señor. Y vamos a ver en esta mañana tres verdades acerca del Señor que debemos recordar, que debemos traer a la mente, que debemos decirnos constantemente, tres verdades acerca del Señor en medio de nuestro sufrimiento y que nos darán esperanza. Tres verdades acerca del Señor que debemos recordar para tener esperanza en medio del sufrimiento. Fíjense, versículo 21. Y aquí no ha pasado mucho tiempo entre versículo 20 y 21. No se nos da a entender que hubo un proceso, un tiempo, años, o que la circunstancia del profeta había cambiado. Sin embargo, vemos un cambio de perspectiva notorio, enfático. Dice versículo 21, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Y se va a referir a lo que va a decir después. Pero entonces debemos prestar mucha atención a lo que nos va a decir el profeta, porque esto que vamos a hablar, estas verdades que vamos a mencionar, él las trajo a su corazón, constantemente a su pensamiento, a su memoria, y eso fue lo que le dio esperanza. Eso es lo que te da esperanza. Entonces, la primera verdad que vemos en este pasaje es que el Señor es misericordioso. El Señor, aún en medio de tu sufrimiento, el Señor es misericordioso. Fíjense, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. En medio de su aflicción, de su dolor, y aún las circunstancias seguían siendo las mismas, el salmista, voy a decir eso, me voy a equivocar porque es muy parecido a cómo el salmista encara los salmos, pero aquí el profeta Jeremías empieza a elevar la mirada, empieza a tener una perspectiva diferente. ¿Y qué es lo que él empieza a traer a su mente? Ya no los sufrimientos, ya no todos esos dolores, sino que empieza a traer verdades que están arraigadas en la persona y en el carácter de Dios. Y vemos aquí en primer lugar que el Señor es misericordioso. Dice que las misericordias del Señor jamás terminan. La palabra allí, misericordia, ya la hemos visto hace un par de semanas con el pastor Javier, y es Gesed. Y realmente no hay una palabra en español para poder definirla. Es un término muy amplio. Déjenme leerles lo que dice la Biblia de Estudio de MacArthur. Dice, es un término muy amplio que abarca las nociones de amor, gracia, misericordia, bondad, perdón, verdad, compasión y fidelidad. Nosotros no tenemos ninguna palabra en español que pueda definirla, pero podríamos decir que habla de el amor de pacto de Dios, de un amor incondicional de Dios hacia nosotros, de un amor que es perdurable, de las misericordias de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Y eso es lo que Jeremías comienza a traer a su mente. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Allí Moisés le había pedido al Señor que muestre su gloria, y claro, si veía su rostro, su gloria iba a morir, entonces lo oculta, y él pasa, lo oculta en una peña, y después el Señor pasa. Y fíjense lo que declara Moisés, versículo 6, no tienes que ir ahí, pero escuchá. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor,
Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Este es el carácter de nuestro Dios, es misericordioso. Fíjense en versículo 22, la segunda frase dice, pues nunca fallan sus bondades. Y allí las bondades realmente se puede traducir como sus misericordias o la compasión de Dios. Es un afecto que viene muy desde adentro, desde el vientre, desde las entrañas, y habla entonces de una tierna compasión, de una tierna misericordia. Salmo 103, voy a leer para ustedes, versículo 13, dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Esta es la compasión de Dios, tan tierna como el amor de un padre a un hijo, como el amor de una madre a su hijo. Pero fíjense, estas dos cosas son quizás las primeras que cuestionamos en medio de nuestro sufrimiento. Viene el sufrimiento que no esperamos y decimos, ¿dónde está el amor de Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su amor, su misericordia, su cuidado? ¿Por qué Dios permitiría esto? Y ponemos en duda el carácter de Dios. O decimos esto, quizás nunca en voz alta, ¿no? Nadie nos escucha decir estas cosas. Dios, no merezco esto. Quizás el otro sí, yo no lo merezco. Te estoy sirviendo, estoy haciendo las cosas bien, te estoy buscando, trato de ser fiel, sin embargo viene el sufrimiento. Dios, no lo merezco. Te voy a leer lo que dice la Reina Valera de este versículo. Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. ¿Sabes lo que está involucrado en la misericordia de Dios? Que Dios no nos da lo que merecemos. Dios no nos da lo que merecemos. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando le decimos a Dios, Dios, esto no lo merezco, dame lo que merezco. Porque lo que merecemos es la ira de Dios. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, lo que merecemos por el pecado, es la muerte, es la condenación eterna. Pero más la gracia de Dios, la dádiva de Dios, ¿sí? Es salvación, es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Él, por su misericordia, no nos da el infierno que merecemos y por su gracia nos da la salvación y el perdón. Quizás estás esta mañana y no conoces todavía la misericordia de Dios. Quiero compartirte de Efesios capítulo 2. No tienen que ir ahí, pero pueden escuchar. Quizás estás escuchando este mensaje en algún momento, cuando se suba. Hemos visto que nuestra condición es que merecemos la muerte, ¿no? Y en Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno puede alcanzar a Dios. Y si no conoces a Cristo, esa es tu condición hoy. Pero Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si estás aquí y no has conocido a Cristo, si estás escuchando este mensaje y no conoces a Cristo, tu condición es el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, tomó la iniciativa y te vio en tu necesidad y mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Porque Él es rico en misericordia, por su gran amor, por su bondad, por su gracia. Y hoy no tenés que estar más en esa condición, podés venir a Él y recibir su perdón y su salvación. ¿Cómo? Por gracia. Es un regalo. ¿Cómo se acepta ese regalo? Por medio de la fe. ¿Quién te da la fe para creer? Dios.
Entonces clamá en tu lugar donde estés, que el Señor te dé la fe para creer en el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Esto no es por obras, para que nadie se gloríe, es solamente por gracia. Y aquí vemos la máxima expresión de la misericordia de Dios en su Hijo Jesucristo. Entonces, en medio de aflicción, de dolor, el Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso. Ahora, quiero que vean allí en nuestro pasaje, Él dice que las misericordias del Señor. Allí cuando dice Señor, se está refiriendo al nombre personal de Dios y es Yahweh. Este nombre es glorioso y significa el autoexistente, el eterno, el que es sin principio ni fin, el que es independiente. Él no depende de nada y al mismo tiempo todas las cosas dependen de Él. Es el gran yo soy. Las misericordias de Yahweh están a tu disposición. En medio de tu dolor, Él está obrando por medio de su misericordia. No dándote lo que mereces, extendiéndote su bondad, su compasión, su gracia. Ahora fíjense las características de la misericordia y de la bondad de Dios. Dice que las misericordias del Señor jamás terminan. Jamás terminan. No tienen fecha de vencimiento. No tienen fin. Y cuando vos estás en tu dolor, a veces cuesta ver eso, pero Dios no tuvo misericordia hasta ayer cuando todo parecía brillar y hoy que sufro, Dios ha perdido su misericordia. No, nunca terminan, no tienen fin, es enfático. Nunca fallan, jamás te decepcionan, jamás te decepcionan. Jamás se quedan cortas. Y en versículo 23 dice, son nuevas cada mañana. Cada mañana se renuevan, cada mañana están vigentes, cada mañana están frescas. Ahora, no hay garantías del mañana, ¿no? Pensemos como seres humanos. No puedes garantizar nada, no puedes garantizar que... Siempre decimos, o hasta mañana. No sabemos mañana qué va a pasar. Mucha gente que tenía muchísimo dinero en el banco, yo no era uno de esos, les aseguro, tenían grandes proyectos, grandes planes, y se despertaron un día, prendieron la tele, mi plata ya no está más en el banco, desapareció. Quizás, como hemos visto en nuestra familia, saliste a cenar un día y cuando volviste tu casa estaba prendida a fuego, perdiste la ropa, perdiste el dinero. No podemos garantizar lo que va a pasar mañana. Quizás eso que tanto amás, mañana no está. Quizás un familiar, un bien, quizás tu salud, quizás tu vigor, mañana no esté. Y aunque no podemos garantizar nada, la palabra de Dios sí nos garantiza algo. Las misericordias de Dios, las bondades de Dios, cada día van a estar. Él siempre va a proveer su misericordia y su bondad. Y esto es lo que trae esperanza al profeta. Quiero compartirles de este libro, A.W. Tozer, El conocimiento del Dios Santo. Habla de los atributos de Dios. Es un libro muy interesante y tiene un capítulo que habla de Dios que es misericordioso. Capítulo 18, y voy a leer de la página 98. Todo esto es referencia, quizás te sirve. Y voy a leer un párrafo. Dice así: si pudiésemos recordar que la misericordia divina no es un estado temporal de humor en Dios, no es que Dios un día está de humor y dice, sí, voy a ser misericordioso con ellos, hoy no estoy de humor, no voy a... No es un estado de humor en Dios, sino un atributo de su ser eterno. Nunca temeríamos que un día dejase de existir. La misericordia nunca comenzó a ser, sino que era desde la eternidad. De igual manera nunca dejará de ser, nunca será mayor puesto que en sí misma es infinita, y nunca será menor porque lo infinito no puede sufrir disminución. Nada de cuanto ha ocurrido u ocurrirá en el cielo, en la tierra o en el infierno podrá cambiar las tiernas misericordias de nuestro Dios. Su misericordia permanece para siempre, como una inmensidad sobrecogedora
y sin límites de piedad y compasión divina. Quizás es mucho la frase, pero si pudiéramos recordar eso cada día, que las misericordias de Dios están arraigadas a quién es Él y no a nuestras circunstancias, atravesaríamos completamente diferente nuestro sufrimiento. Entonces, en primer lugar, la primera verdad acerca del Señor es que Él es misericordioso. Y te pregunto, ¿qué traes a tu mente en momentos de sufrimiento? Si estás sufriendo hoy, ¿qué estás trayendo a tu mente? ¿Qué mentiras quizás estás comprando? ¿Qué te estás diciendo a vos mismo? Podés decir como Jeremías, el Señor es misericordioso, su misericordia jamás termina, su bondad nunca falla, son nuevas cada mañana. Y lo pongo más directo, ¿le crees a Dios de que Él es quien dice ser? Quizás pasaste mucho sufrimiento y nunca tuviste esperanza. Quizás nunca aplicaste esto, de traer las verdades de Dios. Entonces, si querés tener esperanza en medio de tu sufrimiento, tenés que recordar que el Señor es misericordioso. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La segunda verdad acerca del Señor que debemos recordar es que Él es fiel. Él es fiel. Versículo 23 dice, grande es tu fidelidad. Y aquí vemos cómo va fluyendo el texto y el profeta está hablando de las misericordias, de las bondades de Dios y de repente cambia y habla directamente a Dios. Fíjense, dice, sus misericordias jamás terminan, sus bondades nunca fallan, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esto es una expresión de adoración. Esto es una expresión de alabanza, reconociendo la grandeza de la fidelidad de Dios. Y eso es lo que debe pasar en el proceso de nuestro sufrimiento, que cuando comenzamos a traer las verdades de Dios, y no solamente un mero conocimiento, no estamos hablando de poner información, datos solamente, sino meditar en las verdades, permitir que se impregnen en nuestra mente y corazón y que eso entonces modifique la conducta. Entonces vamos a alabar a Dios. Y allí la fidelidad de Dios hace referencia a que Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. Él es leal. Él cumple sus promesas. Él es inmutable. Él nunca cambia. Cantábamos eso hoy. La Biblia de Estudio de MacArthur tiene esta frase que me gustó muchísimo. Dice, la fidelidad de Dios es el fundamento firme de la fe. Es la realidad de que Dios cumple todas sus promesas de acuerdo con su carácter veraz y fiel. Si Dios dijo que te va a salvar y te va a guardar hasta el final y Él no es fiel, no podés tener ninguna tranquilidad, no podés tener ninguna esperanza, no podés creerle. Pero a causa de que Él es fiel, de que su carácter es veraz y fiel, que Él es verdadero, que Él cumple sus promesas, puedes estar tranquilo. Dios es fiel. Las circunstancias cambian constantemente. Quizás en un mismo día pasás por un torbellino de distintas emociones, circunstancias. Dios sigue siendo fiel. Quizás tu trabajo cambia, las situaciones familiares cambian. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo verdadero, Dios no cambia. Y aquí en nuestro contexto, piensen esto, es muy interesante. Jeremías sabe que Dios es fiel en todo lo que está pasando. Él ya había prometido en Deuteronomio 28, versículo 49 y 64, dice, el Señor levantará, si ellos persistían en su pecado, Dios ya había advertido de las maldiciones que iban a venir, ¿no? Y versículo 49 dice, el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como águila, una nación cuya lengua no entenderás. Y en el versículo 64 dice, además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a otros dioses, de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres han conocido. Dios les dijo, si ustedes persisten en su pecado, van a ser destruidos. Y fíjense, ahí si están en Lamentaciones, fíjense en el capítulo 2, versículo 17.
El Señor ha hecho lo que se propuso. Ha cumplido su palabra que había ordenado desde tiempos antiguos. El profeta Jeremías sabía que todo lo que estaban atravesando también era parte de que Dios es fiel y cumplía su palabra. En Salmos 119, 75, el salmista dice: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad, ¿qué diríamos? Me has salvado, me has rescatado, en tu fidelidad me has afligido, dice el salmista. Es muy raro pensar de esa manera, ¿no? Viene el sufrimiento, Señor, sé que este sufrimiento es porque vos sos fiel también. Pero así es el Señor, es fiel. En 1 Corintios 10 nos dice que Él es fiel en medio de la tentación. Capítulo 10, versículo 13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. En medio de la tentación, Dios no te va a mandar más nada de lo que puedas resistir, no va a permitir que venga nada más de lo que puedas resistir, sino que va a proveer la vía de escape, porque Él es fiel. Fiel es Dios. Dios es fiel en nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, Pablo está orando por los tesalonicenses y dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que lo llama, el cual también lo hará. Sí, me hace pensar en Filipenses. El que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Sabemos que nuestra santificación está asegurada porque Dios es fiel. Dios es fiel en perdonarnos. 1 Juan 1:9, quizás todos lo podrían decir de memoria, y deberíamos saberlo de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo lo necesitamos cada día. Cada día pecamos contra el Señor y cada día necesitamos, una vez más, su perdón y su limpieza. Y Él es fiel. Y en 2 Timoteo 2:13, Dios es fiel a pesar de que vos sos infiel, que yo soy infiel. Versículo 13 de capítulo 2 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Así que hemos visto distintas cosas, distintas circunstancias, distintas realidades. Dios siempre fiel. Nunca cambia, nunca falla, siempre cumple con sus promesas. Este autor, Tozer, dice: sobre la fidelidad de Dios descansa toda nuestra bendición futura. Solo porque Él es fiel, no quebrantará sus pactos. Si fuera por nosotros, si dependiera de nosotros, Dios no debería ser fiel con nosotros, pero porque Él es fiel, nunca quebrantará sus pactos y honrará sus promesas. Solo teniendo una seguridad completa de que Él es fiel, escuchá bien esto, podremos vivir en paz, refiriéndose a hoy, y mirar con tranquila firmeza a la vida futura. Esto es lo que nos sostiene. Dios es fiel y es el ancla de nuestra alma. Él no cambia. Él no dijo algo y después no lo va a hacer. Y en medio de tu sufrimiento, acá en medio del sufrimiento del profeta dice: grande es tu fidelidad, abundante es tu fidelidad. Quizás te han fallado. ¿Te han fallado? Seguramente. Y quizás esa es la causa de tu sufrimiento. Con Dios nunca te va a pasar eso. Dios nunca te va a fallar. Ahora, ¿cómo podemos probar que eso es lo que creemos en medio de la aflicción? Esta frase podés empezar a aplicarla. Viene el sufrimiento y decir: grande es tu fidelidad, Señor. Quizás si no podés decir eso es porque estás todavía aferrado a tu circunstancia, a tu dolor. Pero quizás te encontrás diciendo: estoy alabando al Señor en medio de todo lo que me está pasando.
Y hay innumerables testimonios de que sí, verdaderamente se puede, y este es un testimonio más. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, no importa cuán grande sea, la fidelidad de Dios es aún mayor, es más grande. Grande es tu fidelidad, Señor. Y en tercer lugar, vamos a ver la tercera verdad que trajo esperanza al profeta. La tercera verdad acerca del Señor que nos trae esperanza en medio del sufrimiento es que Él es suficiente. El Señor es suficiente. Y voy a explicar esta frase. Pero fíjense, versículo 24, dice, Yahweh, el Señor, es mi porción. Es mi porción. ¿Y quién lo dice eso? Mi alma. Dice mi alma. Ahora, acá vemos que su alma está hablando. Normalmente vemos en los salmos que los salmistas le hablan a su alma, ¿no? Y le ordenan a que hagan ciertas cosas. Alma, espera en Dios. No te abatas, si es que así se dice. Espera en Dios. En el Salmo 103, versículo 1 dice, bendice, alma mía, al Señor. Una orden, un mandato de parte del salmista. Pero aquí, después de ver las verdades de Dios, de traerla a la mente, ¿sabes lo que pasa? Estas son las palabras de un alma que ha sido ministrada. Es una frase de una alma, iba a decir, de un alma que está satisfecha. Que está satisfecha. Que tiene una profunda convicción. Y dice, mi porción es Yahweh, mi porción es el Señor. Dice mi alma. Ahora, porción, ¿qué significa? Porque para nosotros siempre que leemos porción, si no estudiaste algo de este tema, no es tan significativo, aunque entendemos que debe ser importante porque está en la palabra de Dios, pero piensen en el contexto en el que estamos. Han sido desterrados, han perdido la posesión, la heredad, la herencia para el pueblo de Dios era muy importante. Dios que le había prometido una tierra, la tierra prometida. Sin embargo, aquí habían perdido todo. Y el profeta, en medio de que perdió todo, no dice, uy, Jerusalén, ya no lo tenemos más, está todo destruido. Dice, mi porción, mi posesión más preciada, no es lo que perdí, es lo que tengo, es el Señor. El Señor es suficiente. Acompáñenme, los voy a hacer mover un poco la Biblia al Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73. Vamos a ver una situación parecida de alguien que está pasando aflicción. En este caso es por ver la prosperidad de los impíos y parece que da lo mismo si vivo para Dios o no, porque parece que a ellos no les pasa nada. Hemos predicado acerca de este pasaje. Salmo 73, versículos 25 y 26. Fíjense lo que dice. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Aquí el salmista también tuvo un cambio de perspectiva. Dejó de mirar en las circunstancias, en las cosas terrenales y temporales, empezó a mirar en lo eterno, empezó a pensar en lo celestial. ¿Y sabés lo que se dio cuenta? Que Dios era su posesión, que él lo tenía a Dios en el cielo a su favor. Y entonces eso lo lleva a decir que aunque mi corazón y mi carne desfallezcan, perezcan, Dios seguía siendo la roca de su corazón, Dios seguía siendo su porción. Versículo 24 de Lamentaciones 3, volvemos.
termina con esta frase. Por tanto, aquí el profeta concluye. Y va a concluir como comenzó. Fíjense en versículo 21. Esto traigo a mi corazón, estas cosas que hemos hablado, por esto tengo esperanza. Y termina y dice, por tanto, en Él espero. Y esa frase también se puede traducir, por tanto, en Él está mi esperanza. Es la misma palabra, es la misma raíz. Entonces, Él resuelve, Él determina que Dios, en medio de su sufrimiento, Dios es su esperanza. Es su esperanza. Por tanto, mi esperanza es Él. Déjame preguntarte esto, ¿es suficiente el Señor? Sí, sabemos que es suficiente. Sabemos que, como su nombre mismo lo dice, Él es el autoexistente, el autosuficiente. Él es. Pero para vos, y en medio de tu sufrimiento y circunstancia, ¿es suficiente? ¿Él es tu posesión más preciada? O en nuestra mente decimos, no, pero yo perdí esto. Sí, pero tenés al Señor. Sí, pero no, vos no sabés, lo perdí. Pero tenés al Señor. No, pero yo amaba esto, pero tenés al Señor. Y falta que digamos, no me des al Señor. Yo quería eso que perdí. En medio del sufrimiento, ¿Él es tu satisfacción? ¿O seguimos buscando nuestra esperanza y satisfacción en fuentes que realmente no pueden proveerla? Que quizás nos ayudan con soluciones instantáneas para quizás opacar un poquito y pensar en otras cosas, pero no pueden darnos la satisfacción del alma, no pueden traer esperanza a nuestra alma, porque nuestra esperanza solamente está arraigada en el Señor. Y no debemos preguntarnos o hacernos estas preguntas hoy, que estamos sentados aquí escuchando. En el momento de tu sufrimiento es donde estas verdades te van a ministrar. Entonces, hemos visto 3 verdades acerca del Señor. Él es misericordioso, el Señor es fiel y el Señor es suficiente. Si querés tener esperanza en medio del sufrimiento, esto es lo que tenés que hacer, traer a tu mente, a tu corazón, constantemente estas verdades. No solo como información, ya lo dijimos, pero aferrarte a ellas por fe, creerle a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a traer estas verdades o vamos a seguir escuchando las mentiras o los consejos falsos que nos quieren decir? Si haces eso, también tenés una garantía, vas a seguir hundido en esto, en esta depresión. Pero si querés tener esperanza, recordá, el Señor es misericordioso, fiel y suficiente. Quiero darte algunas cosas prácticas que podés hacer, porque no estamos hablando de algo filosófico, algo que no se puede aplicar. Uy, qué lindas esas verdades, pero cuando paso dolor yo sé que eso no me ayuda. ¿Cómo vas a conocer las perfecciones, los atributos de Dios si no estás pasando tiempo en su palabra? Entonces, lee tu Biblia. Sé que es básico esto, pero lee tu Biblia. No es el domingo nomás, lee tu Biblia. Pasá tiempo en la palabra de Dios. Si vos dedicás poco tiempo en la palabra de Dios, si yo dedico poco tiempo en la palabra de Dios, ¿sabes cuánto voy a conocer a Dios? Poco. Entonces, ¿querés conocer más de estas verdades? Pasá tiempo en la palabra de Dios. Pero hacelo de esta manera. Buscá, mientras haces tu devocional, cuando identifiques un atributo de Dios, márcalo, anótalo. Buscá qué significa y cómo eso puede impactar tu vida. Eso es algo bien práctico. Si querés agarrar los salmos, vas a ver de todo tipo de atributos del Señor. Otra cosa que puedes hacer, listas.
Yo digo de estas cosas porque a veces decimos, no, yo lo tengo acá en la cabeza. Y a veces se nos va rápido, ¿no? Somos de memoria corta. Pero puedes hacer una lista, o 3 listas. Puedes hacer una lista de las misericordias de Dios hacia tu vida. Si vas a hacer eso, tenés que comprarte varias resmas porque no vas a terminar nunca, pero haz el ejercicio, comenzá. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? ¿Cómo ha Dios derramado sus misericordias? Te puede ayudar mucho el libro de Romanos. De capítulo 1 a 11 están explicadas las misericordias de Dios y luego en capítulo 12 dice entonces, en base a todas estas misericordias, vivan de esta manera. Entonces, eso puede ser un buen ejercicio. Entonces, hace una lista aparte de la fidelidad de Dios. ¿Cómo has visto la fidelidad de Dios en tu vida, en la vida de tus familiares, en la iglesia? Y podés anotar. Y eso te ayuda también a meditar. Y una tercera lista es cómo Dios es suficiente en su palabra. Esto podés pensar en la persona de Cristo. Podés pensar en Efesios capítulo 1. Bueno, de tapa a tapa vas a ver que Dios es suficiente, pero en Efesios capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Y luego nos relata cómo está involucrada la Trinidad en nuestra salvación. Eso es tremendo, eso es glorioso. Y Cristo es suficiente. Colosenses habla de la supremacía y de la suficiencia de Cristo. Suficiente y superior en la creación, superior a los ángeles, a los profetas. Y Él es todo lo que necesitamos para la salvación y para la vida práctica. En Colosenses 2 dice que nosotros estamos completos en Él. Entonces, puedes buscar y hacer una lista acerca de cómo Dios es suficiente. Bien, creo que terminamos diferente a como comenzamos, ¿no? Habíamos arrancado con notas menores, en una melodía fúnebre, y estamos terminando alabando al Señor. Y quiero recordarte esto, alma abatida, hermano que tiene el alma abatida, hermana que tiene el alma abatida, el Señor es tu esperanza. Él es misericordioso, fiel y suficiente. Confía en Él, confía en Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos conocer, disfrutar de tus misericordias, de tus bondades, de tu gracia, de tu amor en la persona de Cristo. Y gracias porque esas misericordias se derraman cada día, aún en el peor de nuestros momentos. Ayúdanos a reconocerlas, a recordarlas, a traerlas constantemente a nuestra mente. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros constantemente te somos infieles y muchas veces nuestro sufrimiento es a causa de nuestra infidelidad, pero ayúdanos a recordar que siempre, siempre eres fiel. Y que no busquemos nuestra satisfacción en nada más que en ti. Tú eres nuestra porción. Tú eres nuestra posesión más preciada, Señor. A veces lo olvidamos, a veces no lo apreciamos. Ayúdanos a traer estas verdades al corazón y que podamos disfrutar de la esperanza que tenemos en ti. Mejor dicho, Señor, que podamos disfrutar de ti, que eres nuestra esperanza. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.